Dios en nuestras vidas. Qué hermoso. ¿Por qué no oramos para pedirle al Señor dirección en esto que vamos a compartir y recibir? Señor, te damos gracias porque al oír estos testimonios nuestro corazón brinca, Señor, de gozo, de saber que tú eres fiel, que tú cumples, Señor, todas tus palabras. Señor, te damos gracias por la vida de la familia Carrera, por la vida de la familia Toledo, Señor, por cada una de las familias aquí reunidas y representadas, porque sabemos, Señor, que tú tienes un trato único con cada uno de nosotros. Y a cada uno, Señor, tienes un destino, tienes un propósito divino, y ese se va a cumplir. Te damos gracias y te pedimos que en esta hora sea la dirección de tu Espíritu Santo la que nos acompañe, nos dirija al exponer y al escuchar, Señor, tu voz. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A lo mejor nos podrían ayudar apagando esa luz para que se pueda ver mejor la pantalla. Creo que ayudaría un poquito. Domingo pasado estuvimos platicando acerca de la prueba del abismo, la prueba del pozo. Y recordamos cómo José fue de alguna manera pues con desprecio, con desgano de parte de los hermanos, fue echado a un pozo, y lo que pudo haber experimentado José en ese lugar. Yo sé que la vida de José, si somos atentos, nos enseña, en primer lugar, que si nosotros somos orgullosos, como era él, su forma de vivir, su forma de ser, como hablaba, la túnica que tenía y demás, vamos a terminar en el fondo de un pozo. Y para algunos no va a ser pozo, va a ser abismo. Pero además, ese pozo o ese abismo es un lugar muy peligroso. Quiero decirles qué es lo que hay en ese pozo que lo hace tan peligroso. Y la palabra que lo define mejor es mentiras. Cuando caemos en un pozo es cuando las mentiras de Satanás saltan. Cuando nosotros caemos en esta situación que por alguna desviación, algún error nuestro, cometemos equivocaciones y nos vemos atrapados, nos vemos como sumergidos en un pozo, Satanás va a venir y nos va a acusar, nos va a poner en el corazón palabras de desesperanza, va a fabricar evidencias que no son ciertas, y si nosotros en ese momento creemos las mentiras del diablo, vamos a quedarnos en el pozo indefinidamente. O dicho de otra manera, hay personas que viven indefinidamente en el pozo y no salen del pozo donde se encuentran porque han creído las mentiras que Satanás les ha dicho. Y por otro lado, para salir del pozo tenemos que aprender a discernir qué es verdad y qué es mentira, y tenemos que resistir el engaño con la verdad. Discernir, piensen ustedes en un bisturí, donde con un escalpelo filosísimo se hace una separación. Nosotros necesitamos separar lo que es verdad de lo que es mentira, y tenemos que resistir al engaño, y la única manera de resistir al engaño es con la verdad. ¿Saben? Para poder vencer estas mentiras del pozo, la primera verdad que nosotros tenemos que apropiarnos es que Satanás sí nos acusa y que Dios jamás nos acusa. Quiero mostrarles aquí un pasaje en la primera carta de Pedro, capítulo 5. Luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo: por fin ha llegado la salvación y el poder del reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. ¿De quién está hablando en este pasaje? De Satanás. Claramente la Biblia que Satanás es el acusador de los hijos de Dios. Quiero decirte esto, que si tú tienes pensamientos acusadores, eso no viene de Dios. El Espíritu Santo no trata así con nosotros. Debemos tener presente que cuando caemos en un pozo, de inmediato Satanás viene y nos acusa. Y las acusaciones que presenta el enemigo las escuchamos en nuestros pensamientos. Si tú de pronto en la noche no puedes dormir y estás pensando en la situación que enfrentas,
Cuando veas que esos pensamientos de alguna manera tienen ingredientes acusadores, tienes que estar seguro que eso no viene de Dios. Esa no es la voz de Dios. Satanás nos dice cosas como esta: eres un bueno para nada. Si fueras valioso, no estarías metido en este problema. Realmente no has logrado nada en tu vida, ni vas a lograr nada en tu vida. Nunca vas a vencer las circunstancias porque todo lo que haces está mal. Cuando tú escuchas esto, eso viene de Satanás. Probablemente no lo escuchas con tus oídos, pero lo escuchas con tus propios pensamientos. Y no eres necesariamente tú el que tiene estos malos pensamientos, sino que te has dejado utilizar por Satanás y vienen a tu mente estos pensamientos. Por eso, cada vez que escuches algo así, busca el origen de estos pensamientos y recuerda: Satanás es el acusador, el Señor nunca me va a acusar. Y lo que el Señor nos dice es que cuando viene la lucha con estas acusaciones, nosotros tenemos que aprender a resistir. Dice así la Escritura, Santiago dice: así que humíllense delante de Dios, la primera acción. Número 2, resistan al diablo y él va a huir de ustedes. Resistir al diablo no es con nuestras fuerzas vamos a impedir o vamos a tratar de frenar sus ataques. No, tenemos que resistir con la verdad. La única manera de saber que estamos en una mentira es trayendo la verdad y colocándolos a la par para poder hacer una comparación. Ahora, hay diferencia, y una diferencia muy notable, entre ser acusado por el enemigo y ser declarado culpable por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu tiene una labor que hacer. Siempre que el Espíritu viene a nuestras vidas porque hay algo chueco, hay algo que está mal, viene y nos convence de pecado. Y al mismo tiempo nos da una palabra de esperanza. ¿Cómo es que se escucha la voz del Espíritu? Bueno, el Espíritu a lo mejor nos va a decir algo como esto: esto que hiciste está mal, pero si te arrepientes, entonces yo me voy a encargar de enderezar tu camino y te voy a ayudar a vencer el pecado. Viene una declaración de culpabilidad. Dios no solapa el pensamiento, las malas decisiones. Nosotros a veces decimos: Señor, perdóname, cuando en realidad le estamos queriendo decir: Señor, hazle la vista gorda, hazte como que no viste eso que hice. Dios no puede hacer eso. Cuando viene el Espíritu Santo y ve que hay algo chueco, viene y lo señala y dice: eso que hiciste está mal, se llama pecado. Pero inmediatamente viene la respuesta junto con una palabra de esperanza. Nos dice: si tú te arrepientes, yo me voy a encargar de enderezar tu camino. Cuando Satanás nos escucha, su voz se oye muy diferente. Eso que hiciste está mal. Y entonces vienen las acusaciones: eres un fracasado, nunca haces nada bien, tú nunca vas a lograr cambiar, nunca enderezas tus caminos. Yo creo que todos, de una o de otra manera, hemos experimentado la condenación del diablo. Algunos le llaman remordimiento. Yo no estoy muy seguro que estemos hablando de lo mismo. Satanás viene y nos acusa porque sabe que hicimos cosas chuecas, ¿verdad? ¿O habrá alguien aquí que no haya hecho algo chueco en su vida? Entonces Satanás, como nos conoce, viene y señala: ah, tú hiciste esto, nadie más lo sabe, yo sí lo sé. Y entonces viene y lo señala. Cuando José estuvo en ese pozo, no lo dice la Biblia, pero yo creo que fue acusado por el enemigo, y seguramente Satanás habrá hecho su mejor esfuerzo para que José creyera sus mentiras. Y como Satanás es el mismo desde siempre, y si sí atacó a José con sus mentiras, a lo mejor le dijo cosas como las que te voy a decir. José, todo se acabó para ti. Los sueños que Dios te dio no se van a cumplir. Tú estás aquí adentro de este pozo por orgulloso. Aquí te vas a morir de sed y de hambre. Todo se acabó para ti. Jamás vas a llegar a esas cosas que Dios te había dicho. Y luego vendrá la acusación que a veces Satanás hace contra Dios. Y a lo mejor le dijo: ya ves, Dios te tiene en este lugar. No debes confiar en el Señor. Dios no se preocupa de ti. Si se preocupara, no estarías en este lugar. Yo he escuchado personas de verdad con sinceridad que dicen:
pero ¿por qué me está pasando esto cuando en este momento he estado orando más y he estado buscando al Señor y he estado diezmando y he sido fiel en mi asistencia y hago todo como Dios dice y mira nada más en qué pozo me encuentro? ¿Quién está hablando ahí? Satanás. Esa es la voz de Satanás. Y nomás faltaba decir, y nunca vas a salir de ahí. A mí no me cabe la menor duda que José tuvo que pelear en esos momentos. Estaba solo, era un muchacho joven, 17 años, seguramente escuchaba estas mentiras y seguramente tenía miedo. Si nosotros queremos salir del pozo, vamos a tener que confrontar las mentiras de Satanás con la verdad de la palabra. Y vamos a tener que ir a la Escritura y vamos a descubrir la fidelidad de Dios. Y la decisión ahora es nuestra. ¿Le creemos a las acusaciones de Satanás o le creemos a Dios y su palabra? Sabemos cómo va a decir, qué voz vamos a escuchar, cómo va a ser la voz de Satanás. También sabemos cómo va a ser la voz que vamos a escuchar de Dios. Pero cuando nosotros nos encontramos en ese pozo, el enemigo va a querer que nosotros nos enfoquemos en las circunstancias. Mira nada más en la que te metiste. Yo creo que todavía algunos, decíamos hoy en la mañana, por los gestos de algunos, que todavía están pagando lo del fin, ¿cómo es? Del gran fin. El buen fin. Ah, cómo la pasamos bien en el buen fin, ¿verdad? Salió en la televisión, no me acuerdo quién era, pero sí era ¿verdad que era de Oasis? Un pobre esposo, la mujer venía a un lado, venía cargando una pantalla como de 150 pulgadas o algo así. ¿Y cómo estuvo la pagada de esa pantalla? La dificultad. Y cuando nosotros llega la cuenta y decimos, vemos la cartera y dices, eso, ¿por qué hicimos esto? Ya nos metimos en un hoyo, ¿y ahora cómo salimos de todo esto? Claro, debiste haber pensado antes del buen fin, si no tenías el dinero, pues no comprar la tele. Pero ahí es donde vienen las acusaciones. Satanás, ¿saben? Incluso va a manipular las circunstancias para hacer que las mentiras parezcan verdad. Satanás tiene poderes, no es omnipotente, no tiene todo el poder del mundo, pero sí es poderoso. Y si permitimos que las circunstancias determinen lo que creemos, como decía bien ahorita Delia, si nosotros permitimos que las circunstancias determinen lo que creemos, entonces vamos a quedar atrapados en las mentiras del pozo. No son las circunstancias las que nos van a determinar. Y por eso es importante discernir y recordar que el enemigo es engañoso y no solamente nos va a decir mentiras, sino que va a empezar a fabricar evidencias. ¿Ustedes ven si es ahí en la televisión? Entonces, sabemos de qué estamos hablando, ¿verdad? Hago quién sabe qué, un crimen, y entonces entra si es ahí. ¿Y qué es lo que examina? Las evidencias, ¿verdad? Porque las evidencias son científicas y las evidencias nos van a dar con el culpable de ese crimen. Déjame decirte que Satanás es tan hábil que modifica las circunstancias. Hace trampa con las evidencias. Y esa es una de las maneras como él utiliza el engaño para que nosotros caigamos en sus redes. Y se los voy a mostrar con este pasaje en la vida de José. Entonces los hermanos mataron un cabrito y mojaron la túnica de José con la sangre. Luego enviaron la hermosa túnica a su padre con el siguiente mensaje: mira lo que encontramos. Esta túnica no es la de tu hijo. Su padre la reconoció de inmediato. Sí, dijo él, es la túnica de mi hijo. Y por eso puse ahí en amarillo para ustedes. Seguro que algún animal salvaje se lo comió. Sin duda lo despedazó a José. ¿Qué fue lo que hicieron los hermanos de José? Le trajeron una túnica mojada en sangre. Sin embargo, la prueba que se presentó era falsa. Había una evidencia falsa. Y después hicieron una pregunta engañosa. La pregunta es: ¿no es esta la túnica de tu hijo? Y echaron a andar al viejito. Y entonces empieza la mente: sí, claro que sí. Este es José. Y ya él vio toda la escena. Y un día, y entonces y vinieron los leones y se le echaron encima. Y toda la historia la fabricó
el papá de José en su cabeza al ver una prueba que ellos fabricaron. Les pregunto, leyendo la escritura que es este pasaje, ¿tú recuerdas que el león o alguna bestia hubiera desgarrado la túnica? No, era una falsificación, era una circunstancia fabricada. Sin embargo, Jacob creyó el engaño, saltó una conclusión equivocada y dijo: mi hijo fue devorado por una bestia. Pero todo esto es mentira, y miren la tragedia. Jacob creyó esta mentira los siguientes 20 años de su vida. 20 años estuvo en su cabeza, en su corazón. Yo quiero que pienses por un momento lo que esto significa. Exactamente fueron 22 años. Jacob creyó durante todo ese tiempo que su hijo había muerto. Durante 22 años, lo más probable es que José durmiera llorando y soñando con los leones que despedazaban a su hijo. Y dijo esto porque la Biblia describe el dolor de Jacob. Dice la Biblia que se dolía tanto que ni siquiera quería que nadie se acercara y le diera una palabra de consuelo. Estas son las palabras: toda su familia intentó consolarlo, pero él no quiso ser consolado, y a menudo decía: me iré a la tumba llorando a mi hijo, y entonces soy usado. Pregunto, ¿José estaba muerto o estaba vivo? Vivo. Sin embargo, basado en la evidencia fabricada por los hermanos, Jacob concluyó toda la historia y dijo: ya se murió, lo deshicieron las bestias, y ahora esta mentira sembrada en el corazón permaneció ahí durante muchos años. ¿No es cierto que nosotros somos igual? En la noche sentimos cosquilleo en el brazo izquierdo. Ay, nanita. Infarto. Mi hija empieza a buscar, no, así no le digo a mi esposa, pero esposa, busca 911, háblale a la emergencia. Creo que sí, ya estoy sintiendo. El cuate se quedó dormido viendo la tele, sentía hormigueo en el brazo izquierdo, ya pensaba: me muero de un infarto. Algunos de ustedes, de verdad les pregunto, ¿algunos de ustedes de pronto la cabeza les gira así como 4,000 revoluciones por minuto? Bueno, esta palabra entonces es para ustedes. Yo soy tranquilo siempre. Me da tristeza también por el otro lado de los hermanos de José. ¡Qué insensibilidad! Fíjense, todos los días escucharon a su papá lamentarse, todos los días vieron el rostro de dolor de su papá, cuando una sola palabra que ellos hubieran dicho hubiera resuelto la agonía del padre, pero nunca quisieron decir la verdad. No, los hermanos de José de verdad eran terribles. Yo creo que aquí se juntaron 3 elementos. Por un lado, un corazón insensible de los hermanos, de piedra de plano. La segunda, el corazón que se endureció por el pecado de estos hombres. Y la tercera cosa, el engaño del enemigo. Nosotros, tú y yo, vivimos en un mundo corrompido por el pecado. Por eso el enemigo va a venir y nos va a presentar evidencias que están fabricadas. Gracias a Dios el testimonio de David y de Nisa. Aquí está la evidencia. 1 metro, quién sabe qué, contra un no sé qué, no sé cuál. Aquí está la evidencia. Porque es muy fácil pensar y decir: es que nunca va a regresar a tener la estatura y la talla de un niño promedio. No es cierto. ¿Por qué nosotros vamos incluso a declarar con nuestros labios esta cosa? Ahora queremos la siguiente. ¿Cuándo va a ser la siguiente visita al médico? En 6 meses. ¿Creen ustedes que Dios pueda hacer de este chaparrín un estirón, unos 20 centímetros? No se podrá. Ahora tenemos evidencia que dice lo contrario. ¿A quién le vamos a creer? ¿La enfermedad que ni sus papás pueden decir? ¿O le vamos a creer al Señor? ¿Cómo era la enfermedad? Así es. Si tú quieres salir del pozo, tienes que aprender a discernir las mentiras del enemigo, porque cuando estás adentro, cuando estás en medio de las dificultades, eres especialmente vulnerable. Cuando una persona
general las circunstancias no se ven favorables, pues no. Y esto es lo que Satanás quiere que nosotros veamos, que veamos las circunstancias. Con esta economía como estamos, ¿cuándo me van a dar un aumento de sueldo? ¿Se acuerdan del pueblo de Israel cuando fue llevado a Egipto? Había un lugarcito allí, una tierra que se llama Gosén. Yo te invito a que eso siempre lo tengas presente en tus oraciones, porque mientras había hambre en Egipto y en muchos otros países del mundo, en Gosén había abundancia. ¿Y quiénes estaban en Gosén? El pueblo de Dios. Entonces, si las cifras macroeconómicas apuntan para el suelo, nosotros apuntamos para el cielo y decimos: yo vivo en Gosén, yo no sé qué va a pasar aquí con la Secretaría de Hacienda, porque a mí el Señor me sostiene. ¿Sí? Sí. ¿Le vamos a bajar a nuestro presupuesto? ¿Por qué? Yo tengo una platiquita ahí con el secretario de Hacienda. Nomás porque el petróleo no crece. ¿A quién le creemos? ¿Dónde está puesta nuestra confianza? Todavía no estamos en crisis, no es problema. Pero ya previendo lo que no sé qué, de una vez le bajamos al presupuesto. Esa es la manera humana de ver las cosas, pero nosotros la vemos de una forma espiritual. Nosotros sí vemos las verdades como tal y no nos creemos las mentiras o los engaños del diablo. Si tú quieres vencer las mentiras del pozo, entonces tienes que aprender en enfocarte en lo que Dios ha dicho y no en lo que estás tú viendo. Cuando estás metido en un pozo, debes recordar que no hay cosa demasiado difícil para el Señor. Por lo tanto, no importa lo que la evidencia produzca, nosotros hemos decidido confiar en el Señor. Te voy a poner un ejemplo que a lo mejor sucede en tu vida o en tu matrimonio. Vamos a suponer que estás pasando por un mal momento en tu matrimonio. Entonces viene Satanás y fabrica evidencias que son falsas. Esto del celular es una bendición para unos y otros es una verdadera maldición. Porque ahora la señora les da para abrirlo y le... ¿Quién es esta? Pues mi mamá. No, pero oye, la señora ya hizo la historia. Pues si se llama Emma, mi mamá. No ven, ni siquiera ven la evidencia, bien, ya saltaron. Entonces, anda el matrimonio un poquito chueco, Satanás viene y fabrica una evidencia, ¿no? Estás viendo algo que no está ahí, que son cosas falsas para hacerte pensar: me casé con la persona equivocada. Nunca debí haberme casado. Hubiera hecho caso a mi mamá que me... Mira, si tú te aplicaras uno de esos extraordinarias pruebas de la revista Unidades acerca de la compatibilidad del matrimonio, yo te puedo decir que va a salir de ese examen. Te casaste con una persona que es completamente opuesta a ti. Seguro eso va a salir. Y entonces la conclusión es: ¿quién puede estar casado con una persona que es totalmente opuesta a mí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues cada quien a su casa. Bueno, yo que me gradué en la Escuela de Psicología de Samos, ahí... tomando un café, resolviendo los problemas del mundo, ahí yo me recibí con honores. Y yo te garantizo, mira, si tú te casas con una persona que es exactamente igual, no duras ni 15 días casado. ¿Por qué? Porque Dios mismo rompió el molde con el que te creó. Con uno como tú tenemos suficiente. ¿Cómo vas a ir a buscar otro igual a ti? Ah, pero entonces viene... me equivoqué, esta no es la persona para mí. ¿Qué es lo que dice Dios del matrimonio? El Señor viene y lima las asperezas para que juntos como esposos ahora puedan crecer a la estatura del varón de Cristo, para que juntos puedan quitar todas estas diferencias y que salga a la luz todas estas cosas que el Señor quiere hacer en tu vida. Satanás te va a decir cosas como esta: tu matrimonio no va a funcionar. Y después va a fabricar evidencias falsas para respaldar sus mentiras. Mientras tanto, tú lo que tienes que estar haciendo es resistiendo los embates del enemigo y no creer cuando te dice: tu matrimonio no va a funcionar. Esto es una mentira.
si Dios escogió a la persona con la cual tú te casas, tu matrimonio va a funcionar. Con problemas o sin problemas, porque cuando estamos nosotros haciendo la voluntad de Dios, entonces nuestro matrimonio tiene que ser una sucursal del cielo aquí en la tierra. Yo creo que este libro sagrado, igual le podríamos llamar el manual de restauración. Y yo aquí leo centenares de historias de hombres y de mujeres que estaban desahuciados, o que sus matrimonios no servían, o que había infidelidades, o que no tenían que comer, no tenían que vestir, o estaban de extranjeros. Yo leo una tras otra de las historias de tragedias y veo cómo hay individuos rotos, maltrechos, que incluso daban la intención, pareciera como si Dios ya no pudiera repararlos, y de todos estos individuos Dios hizo hombres y mujeres completos, sabios, entendidos, gozosos, los restaura y los pone en el lugar en el cual el Señor los quería poner. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Nosotros vemos las circunstancias, Dios no ve las circunstancias. Por eso mientras respires, mientras se te mueva una patita, bueno, nunca es demasiado tarde para clamar al Señor. Si tu matrimonio, de verdad te lo digo, si ves como que una patita se le mueve, tiene vida, podemos rescatar de ahí, clamar al Señor y decir: Señor, ayúdame, veo las circunstancias, pero yo te creo mejor a ti. Mi trabajo es que yo escucho amenazas y despidos que se vienen. Yo, Señor, he decidido confiar en ti. No veo las circunstancias, sino veo la confianza que ahora yo te tengo a ti. ¿Sabes? El pozo tiene un propósito. Y es algo que nosotros podemos aprender. Y quiero citarte, aunque sea muy brevemente, a otro personaje bíblico que se metió en serios aprietos y que también fue arrojado a un pozo, y quiero hablar específicamente de Jonás Contreras, que yo sé que va a otra iglesia. Dios tenía un gran destino para Jonás. Dios le dio una asignación que era salvar a toda una ciudad de ser destruidas. Eso es lo que dice la Escritura. Dios le da esta instrucción: levántate, ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perverso que es su gente. Sin embargo, cuando Dios le dio esta orden que fuera a Nínive, Jonás decidió ir en la dirección Contreras. Miren, entonces Jonás se levantó y se fue en la dirección que dice contraria, para huir del Señor, y descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Compró un boleto, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Que dicho sea de paso, nunca es una buena estrategia huir de Dios, ¿eh? Nunca es una buena estrategia cuando Dios está diciendo algo y tú le das la espalda. Jonás es la versión marina del pozo. Nada más que el pozo, en el caso de Jonás, se llama la barriga de un gran pez. Entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el interior del pez, y dijo: en mi gran aflicción clamé al Señor, y Él me respondió: desde la tierra de los muertos te llamé, y tú, Señor, me escuchaste. ¿Dónde estaba Jonás? En la tierra de los muertos. ¿Qué tan profundo se te figura que era el pozo en el que había caído Jonás? Dice la Reina Valera: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y Él me oyó desde el seno del Seol clamé. Seol es una palabra hebrea que significa inframundo, sepulcro, infierno y abismo. Este es el lugar donde habitan los muertos. Este es el lugar donde no hay retorno. De acuerdo con la filosofía y el pensamiento hebreo, era el lugar de castigo de Dios, el Seol. ¿Sabes? Seol es el pozo. Cuando tú estás pasando por problemas y por dificultades, producto de alguna equivocación, de alguna mala decisión, por orgullo, por ir en contra de lo que Dios está diciendo, el peligro es que vayas a dar al infierno. Ese es el Seol. Ese es el pozo. Ahí fue donde José cayó. Y lo asombroso y lo que quiero rescatar es que José, desde el fondo del abismo, clamó al Señor.
Por eso yo te digo esta mañana, si tú hundes una de tus extremidades inferiores en grande, o sea, si metes la pata hasta el fondo, pues no quería yo ofender a nadie. No te sorprendas si vas a dar, ¿a dónde? Al pozo. Si tú te equivocas, si tu vida la has hecho un tremendo desorden, no te quejes si un día amaneces en el seco. Dios le dijo a Jonás, aquí hay una misión muy importante para ti. Y lo que hizo Jonás fue rechazar la tarea. Jonás huía de los planes de Dios y como resultado fue a dar al pozo. Cuando tú desobedeces a Dios, cuando decides hacer de tu vida lo que se te da la gana, lo más probable es que vas a llegar al pozo. Y cuando Jonás se vio en serios aprietos, reconociendo que no había salida para él, dice la Escritura que desde el fondo clamó al Señor, y cuando clamó al Señor, no importa lo profundo del pozo, Dios lo escuchó y lo liberó. Y este es el propósito del pozo. ¿Para qué estás en el pozo? Para que Dios te saque. Cada vez que tú y yo nos equivocamos, es necesario que vayamos a dar al pozo. ¿Para qué? Para que la mano misericordiosa de Dios se extienda sobre nosotros y nos saque de ahí. Por eso, cuando el agua en particular nos empieza a llegar hasta el cuello, Dios espera que nos demos cuenta de la gravedad de nuestra condición y en ese momento clamemos a Él. ¿Saben? Voy a decir algo, a lo mejor molesta a alguno, pero Dios muchas veces pavimenta el camino que lleva al pozo. Quiere que no nos tropecemos con nada para que caigamos derechito en el pozo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para sacarnos del pozo. Y Él sabe que si no estamos en una situación completa de indefensión, cuando ya vemos las cosas de verdad perdidas, ese es el único momento que nosotros vamos a clamar. ¿Quién de nosotros hace medicina preventiva? Nadie. Tú vas al doctor y dice, lo que debió haber hecho era hacer ejercicio, comer una dieta balanceada y quién sabe que dormir sus 8 horas y quién sabe qué. ¿Quién hizo eso? Nadie. Y entonces, ¿dónde estamos? Pues en el pozo. Pero el Señor a veces tiene que dejarnos llegar hasta ese lugar para que entonces podamos experimentar su misericordia. Yo estoy seguro que cuando José se dio cuenta de lo grave de lo que le estaba pasando en su vida, en ese momento clamó al Señor, y déjenme decirle qué pasó cuando clamó al Señor. En ese momento todas las circunstancias empezaron a alinear. Quiero hacer un breve paréntesis. Yo creo, perdóname lo que te voy a decir, yo creo que tú nunca has clamado a Dios. Clamar es cuando tú has llegado a lo último de tus capacidades, de tus fuerzas, cuando ya no tienes ninguna esperanza de nada y sintiéndote total y completamente desesperado, gritas. Ese es el clamor. La mayoría de nosotros oramos al Señor con una taza de café. Señor, si fuera posible. No, cuando estás en el pozo, cuando ya no tienes la situación, ¿cuál café? ¿Cuál la comodidad de estar orando al Señor en mi cama, tranquilito? Ahí donde estamos, en el lugar donde el dolor viene, ahí inmediatamente nosotros clamamos al Señor. El Señor entonces con José empezó a alinear las cosas cuando él clamó, y lo primero que sucedió fue que Judá, su hermano, tuvo la idea de vender a su hermano a los madianitas, a un grupo de comerciantes que pasaban. Y después los hermanos de José se acercaron, y los mismos que lo metieron al pozo fueron los mismos que lo sacaron. Déjame decirte que esta es una palabra profética para ti, el día de Dios. Y Dios me está haciendo sentir en este momento lo siguiente: la persona o personas que te han metido en un pozo van a ser las mismas personas que te van a sacar. Anótalo en este día, porque el Señor lo está diciendo. Esas personas que te hicieron tropezar, esas personas que te engañaron, que abusaron de ti porque estaban en un lugar principal y tú no tenías la forma de defenderte y te metieron al pozo, esas mismas personas van a venir y te van a sacar del pozo. Y eso fue lo que hicieron los hermanos de José.
Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir el crimen. En lugar de hacerle daño, vendámoslo a esos mercaderes ismaelitas. Después de todo, es nuestro hermano, de nuestra misma sangre. Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo, y entonces cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata, y los mercaderes los llevaron a Egipto. ¿Sabes otra cosa que sucedió cuando José clamó y que las cosas empezaron a enderezar para él, las circunstancias? Uno fue que lo sacaron del pozo los hermanos. La segunda es que los madianitas eran comerciantes, y qué casualidad, ¿sabes a dónde iban? A Egipto. Mientras tanto, los mercaderes madianitas llegaron a Egipto, y allí le vendieron a José a Potifar, quien era un oficial del faraón, del rey de Egipto, y Potifar era capitán de la guardia de palacio. No estoy diciendo que José fue promovido. Lo que estoy diciendo es que hubo un cambio de residencia de José después de que él clamó, salió del pozo y fue al calabozo. Porque cuando llegó a Egipto lo metieron al calabozo. Ay, Señor, ¿qué no podrías llevarme del pozo al palacio? ¿A dónde iba a llevar el Señor? ¿Qué sueños le había dado José? ¿Qué iba a hacer José? Iba a reinar. ¿En dónde? En un palacio. Nunca le dijo el Señor que antes de llegar al palacio iba a hacer una escala, y que la escala era en un calabozo. Pero era muy bueno estar en el calabozo. ¿Sabe por qué? Porque si estaba en el pozo se moría. Y si estaba en el calabozo, bueno, era esclavo, pero al menos seguía vivito y coleando. Y por eso, mientras se mueva una patita, nosotros tenemos la posibilidad de clamar al Señor. Y antes que fuera echado al pozo, Dios tenía un plan para llevarlo a su destino, y el destino era Egipto. Y en ese momento el Señor aprovechó las circunstancias, envió a estos madianitas para que lo llevaran justo a donde lo necesitaba finalmente el Señor. Más adelante en la historia, casi a su culminar, José le dice esto a sus hermanos: ustedes se dieron la tarea o propusieron hacerme mal, dice José, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar a muchas personas. En la versión Reina Valera: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Quiero concluir esta reflexión señalándote estos pensamientos. Yo espero que estés convencido de que no existen mentiras blancas ni medias verdades. Lo cierto es que toda mentira tiene el potencial de causar la muerte, en especial cuando nosotros estamos en un pozo. Hay una cosa que ha sido documentada científicamente: el cuerpo responde asombrosamente en ocasiones frente a una situación de peligro, y la adrenalina del cuerpo hace que la persona de momento se convierta prácticamente en Superman. Se ha visto mamás que en un momento determinado, al ver a su hijo abajo de las ruedas de un automóvil, una dama con una mano ha levantado un automóvil. Eso lo hace la adrenalina. Tenemos en el cuerpo esa capacidad de reacción a muchas cosas de manera de verdad sorprendente, pero no tenemos ninguna defensa contra las mentiras. De esto no nos podemos defender. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que la mentira es verdad. Y mientras que nosotros estemos confundidos creyendo que lo que estamos viendo es una verdad cuando es una mentira, nadie nos va a sacar de ahí. Dile a un hijo que está tomando una decisión equivocada, dile: estás equivocado. ¿Qué te va a contestar el muchacho? Yo sé lo que tengo que hacer, esta es mi vida. ¿Por qué? Porque veo lo que yo deseo como lo verdadero, y lo que tú deseas no es lo verdadero. Y ese es el terrible peligro. Por eso, si hoy estás hundido en un pozo, conviene que estés muy atento a lo que el Señor nos está diciendo y discernir para poder separar la verdad de la mentira. Porque mientras tú estés dentro del pozo, Satanás va a intentar llenar tu mente y tu corazón con puros engaños. ¿Sabes qué va a hacer? Te va a lanzar acusaciones, palabras de desesperanza, y va a empezar a fabricar evidencias. No te guíes por los ojos. ¿Se acuerdan de Abraham y el sobrino Lot? Cuando llegó el momento de separarse, y Abraham le dice: escoge tú, sobrino, a dónde te quieres ir.
Y dice la Biblia que Lot se fue por los ojos y dijo: yo me voy en dirección de la tierra, aquella que está fértil. Y Abraham le dijo: está bien, tú escoge eso. Y conocemos el resto de la historia. Dios bendijo a Abraham y la vida de Lot se acabó tristemente porque se apartó del Señor. La verdad con mayúscula es Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso la Biblia dice que solo Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Por eso nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. Y la única verdad que es absoluta es esta, la palabra de Dios. Si tú le vas a creer a alguien o algo, cree en Dios y lo que dice su palabra. No creas las mentiras del diablo. Dice el salmista: aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad y he puesto tus juicios delante de mí. ¿Por qué es tan importante confrontar cada mentira que viene a traer el diablo a nuestra vida? Hay dos razones que son primordiales en este sentido. Las mentiras te pueden convencer de ver las circunstancias en vez de ver la fidelidad de Dios. Las circunstancias nos distraen. No le des crédito a las circunstancias, a lo que estás viviendo. Dale crédito a Dios y lo que Él te está diciendo en su palabra, y lo que Él te dice a través del Espíritu Santo en tu corazón. Y en segundo lugar, no permitas que las circunstancias determinen lo que tú crees, ni determinen lo que tú eres. Si hoy estás en el pozo, ese no es el lugar terminal. Dios tiene un propósito para ti. Estás en el pozo porque el Señor te quiere sacar de ahí. Y el diablo quiere convencerte que tus circunstancias no son favorables, que no hay posibilidad de cambio. Déjame decirte otra cosa que yo quiero dejar en tu corazón con mucha claridad: para Dios no hay imposibles. Nunca es demasiado tarde para clamar al Señor. No hay pozo lo suficientemente profundo del cual no puedas sacarte. Si tú clamas al Señor, Él te puede reparar. Y como lo hemos estado diciendo en estas pláticas, la profecía de Joel: el Señor va a restaurar todos los años perdidos. El Señor lo quiere hacer. Y por eso tienes que escuchar y entender que la única razón por la que tú caíste en ese pozo es para que tú llegaras al momento, quizá este es el día en el cual tú le digas: Señor, necesito ayuda. Hemos estado hablando del pecado del orgullo. El orgullo dice: no necesito pedir ayuda, yo voy a poder salir adelante, yo tengo conocidos, yo tengo todo a mi mano para salir. Si ese es tu papel, Dios lo va a respetar y te va a decir adelante. Pero si tú estás buscando ayuda, yo te quiero decir en este momento, lo más importante es que tú busques al Señor, que busques en su palabra, que ores, que tengas ese discernimiento espiritual. Y si necesitas, pide la ayuda de un consejero sabio que te acompañe a salir del pozo y que te acompañe en ese camino hasta que tú llegues al destino que Dios tiene para ti. Tú y yo vemos nuestro pozo como un abismo imposible, pero Dios dice: yo te puedo rescatar de ahí. Por eso no importa si estás metido en un pozo o en muchos pozos: finanzas, salud, relaciones, trabajo, ministerio. No te preocupes demasiado. Dios tiene la posibilidad de hacerlo y de hacerlo completamente bien. Pero la pregunta en esta hora no es si Dios te puede sacar, sino la pregunta que tenemos que responder tú y yo es si vamos a tener la humildad de decirle al Señor: Señor, ayúdame. Qué triste sería que pasaran los días y que tú no pudieras salir de la situación en la que te encuentras, y pasar el tiempo y siguieras exactamente igual donde estás. Simple y sencillamente porque no tienes la humildad suficiente para acercarte al Señor y decirle: Padre, estoy metido hasta las orejas en deudas, en problemas, yo no puedo, yo necesito tu ayuda. Y si tú clamas al Señor, el Señor lo va a hacer. Y la última cosa que te quiero decir: el José que entró al pozo no es el mismo José que salió del pozo. En el pozo suceden milagros. Seguramente fueron horas las que José estuvo en el pozo, pero maduró. Entró un chavito de 17 años, medio taraguma, pero
Del otro lado salió un hombre sabio y lo vemos conducirse con madurez delante de Potifar. Lo vemos hablar ahí con el carcelero, con el panadero, con el copero del rey, y moverse en ese ámbito. Y uno no tiene más que sorprenderse y decir, ¿qué pasó? ¿Cómo llegó de ser un joven orgulloso a ser un hombre maduro? La única explicación que yo me sé es que hubo un milagro. Si tú estás en un pozo, espera un milagro de Dios. Dios te va a sacar de ahí para llevarte a un territorio que ni siquiera tú conoces, quizá. Dios te va a cambiar a ti, que a lo mejor ese es el más grande milagro que se necesita. Que Dios haga un cambio en tu vida. Por eso esta mañana yo quiero invitar a todas las personas que hoy se sienten que están metidas en el pozo, pero que reconocen hoy que no van a poder salir más que con la ayuda de Dios, que vengan esta mañana con una intención: venir aquí y juntos vamos a clamar al Señor para que el Señor nos escuche. Si el Señor está hablando a tu vida, yo te quiero pedir que vengas aquí adelante por un momento y vamos a orar y vamos a clamar al Señor.